Mi nombre es David Iván Hernández Granados y hoy compartiré con ustedes un poco acerca de mi investigación titulada Análisis gráfico para la caracterización de ARNs largos no codificantes, bajo la dirección del doctor Hugo Cabrera Ibarra y de la doctora Lina Raquel Rigo Ruiz en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por abrirnos este pequeño espacio para compartir con ustedes nuestra investigación. En los últimos 100 años, los problemas biológicos han motivado desarrollos teóricos en otras áreas de estudio. Por ejemplo, la estadística y la computación nos han permitido la modelización de las biomoléculas. En las últimas décadas, el interés en la estructura, función y diseño del ácido ribonucleico ARN ha crecido significativamente, especialmente con el descubrimiento de los ARNs largos no codificantes, los cuales son importantes en la expresión genética y en la diferenciación celular. Recientemente se ha utilizado el análisis gráfico para extraer información significativa de las biomoléculas, esto representando las redes de interacción del ARN mediante gráficas, las cuales se analizan y se buscan caracterizar. Objetivo general: realizar un análisis gráfico de algunas cadenas de ARNs largos no codificantes, buscando extraer su información estructural para, con ello, buscar si existen estructuras que los relacionen. Además, analizar si estas estructuras están presentes en otros grupos de ARNs o no lo están. Esto buscando hacer una clasificación y generar algunas predicciones. Pero, ¿qué es el ARN? El ácido ribonucleico ARN es una molécula monocatenaria que sigue una dirección de 5' a 3'. Está formada por ribosa, un fosfato y alguna de las 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y uracilo. Se sabe que sus funciones biológicas dependen de su estructura. A nosotros nos interesan los ARNs largos no codificantes. Análisis de genomas humanos y de ratones sugieren que muchos ARNs no codificantes aún quedan por ser descubiertos y caracterizados. Son importantes en la regulación de procesos muy diversos de la célula, por ejemplo, en la respuesta al estrés o en la regulación transcripcional. Nosotros diremos que un ARN es largo no codificante si tiene una longitud mayor a 200 nucleótidos y no codifica para proteínas, o bien carece de un marco de lectura abierto. ¿Cómo los identificamos? Pues a través de aproximaciones experimentales o aproximaciones computacionales. Las metodologías actuales se enfocan a analizar solo ARNs de forma preferencial. Por ejemplo, del grupo de los mamíferos solo se estudia los genes de humanos. Nosotros queremos hacer una metodología que pueda hacer ese análisis de forma general, pero para ello necesitamos empezar con lo particular. Así, estudiaremos el organismo Saccharomyces cerevisiae, el cual es un hongo unicelular de la familia de los ascomicetes. Se usa como modelo simple de la célula eucariota, un poquito más compleja que una bacteria, y comparte aproximadamente el 23% de su genoma con el genoma humano, por lo cual es un buen punto de partida para el análisis de organismos más complejos. Objetivo: establecer una metodología que nos permita analizar e identificar probables ARNs largos no codificantes de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Tendremos 3 grupos para ello. El grupo de control A: 18 únicas secuencias registradas en la literatura hasta 2019 como largos no codificantes. Grupo de control B: 18 secuencias de otros ARNs que no son largos no codificantes. Y el grupo de prueba C, que consta de 12 secuencias de ARNs. 2 son de otros ARNs y 10 son posiblemente largos no codificantes. Estos son los RNAs que están en cada grupo. Ahora bien, como nosotros no haremos una aproximación experimental, nosotros tenemos que ver una forma de representar las secuencias de ARN. Para ello, las representaremos en su formato FASTA, el cual es un formato de texto que utiliza un alfabeto de 4 letras A, C, G, U para describir ese ARN. Un ejemplo de ello es esta secuencia en formato FASTA que representa un ARN. Con esta secuencia y un algoritmo de plegamiento, nosotros podemos generar su estructura secundaria. El algoritmo nos va a decir cómo los nucleótidos se deben unir para generar dicha estructura. En este caso, el nucleótido A se junta con el U, el C con el G y el G con el U. Para este fin, nosotros utilizaremos NUPAC-Web. Utilizando NUPAC-Web, nosotros tenemos la secuencia en formato FASTA y generamos su estructura secundaria, en el cual podemos ver que existe algún tipo de motivos estructurales. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos nosotros presentes en él los tallos. Los tallos parecen como una escalera con sus peldaños. Tenemos una horquilla, el cual inicia en la orilla de un tallo y termina en su otra orilla, el cual es como una calle cerrada. Nosotros tenemos la protuberancia, el cual, teniendo un tallo, se abre un pequeño espacio de nucleótidos no apareados. Y por último, la unión en la cual 3 o más tallos se juntan. Una vez que tenemos diferentes motivos estructurales, una pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál es la similitud estructural más grande entre estas estructuras? A simple vista parece una tarea compleja. Por ello, buscaremos un método de hacer lo más sencillo y más rápido para poder responder esta interrogante.
Pasaremos ahora de una estructura secundaria a una gráfica de árbol utilizando el enfoque teórico gráfico de Tamar y colaboradores, en el cual, dado una estructura secundaria, le asociamos una gráfica de árbol bajo las sigui'tes reglas. Si nosotros tenemos una protuberancia o una horquilla, nosotros la vamos a interpretar como un vértice, siempre y cuando haya más de un par de bases no complementarias. A los extremos 5' y 3' los consideraremos un vértice. A los tallos los consideramos una arista, siempre y cuando posean al menos dos pares de bases complementarias. Y por último, a la unión la consideramos también un vértice. Como ejemplo, tenemos el AR ribosomal 5S y su gráfica de árbol asociada. Aquí estaría la unión, protuberancia, las horquillas y el 5' y 3'. Ahora bien, nosotros cuando utilizamos NumPy Web, nosotros también teníamos aquí otra información que tenía que ver con puntos y paréntesis. Resulta que esta información está asociada a la estructura secundaria. Veamos cómo. Una cadena en formato punto paréntesis en el FPP es una cadena de texto que se representa la estructura secundaria de un ARN mediante puntos y paréntesis, donde el paréntesis abierto indica que se abre el tallo, mientras que el paréntesis cerrado indica que el tallo es cerrado, mientras que los puntitos indican los nucleótidos que no están apareados. Así, dado una secuencia de AR en su formato FASTA, podemos establecer su estructura secundaria y su secuencia en formato punto paréntesis. La pregunta es, teniendo nosotros ahora una estructura secundaria y su formato punto paréntesis, ¿podemos asignarle a la gráfica de árbol una secuencia en formato punto paréntesis? La respuesta es que sí, pero una vez más, dado que la estructura secundaria pasar a su gráfica de árbol es un trabajo manual, el pasar de una cadena en formato PPP a una cadena similar, pero ahora que represente a una gráfica de árbol, pues también es de manera manual. Hacerlo esto para las estructuras que les mostré en la pregunta, pues es algo complicado. Entonces había que establecer una metodología que nos permitiera hacerlo de una forma sencilla y automatizada. Para ello utilizaremos el acrónimo FPPA para referirnos a una cadena en FPP que proviene de una gráfica de árbol. Entonces, si nosotros tenemos una cadena en FPP y la queremos pasar a una cadena en formato PPA, nosotros tenemos que hacer los siguientes pasos. Un símbolo en la cadena en FPP es diferente de los símbolos contiguos, lo cambiaremos por su correspondiente, siguiendo el siguiente orden jerárquico. Es decir, primero, si un punto está entre dos paréntesis abiertos, lo cambiamos por un paréntesis abierto. Después, si un punto está entre dos paréntesis cerrados, lo cambiamos por un paréntesis cerrado. Después, si un paréntesis abierto está entre dos puntos, pues lo cambiamos por un punto. Por último, si un paréntesis cerrado está entre dos puntos, lo cambiamos también por un punto. Inmediatamente después, si un símbolo en esa cadena de FPP aparece dos o más veces consecutivas, lo reducimos solo a uno. Con el siguiente orden jerárquico. Primero empezamos con los puntos. Dos o más puntos se colapsan a uno. Dos o más paréntesis abiertos se colapsan a uno. Dos o más paréntesis cerrados se colapsan a uno. Veamos un ejemplo. Tenemos una secuencia en formato punto paréntesis del ejemplo anterior y nosotros aplicaremos este procedimiento. Entonces, primero encontramos que entre paréntesis abiertos hay un punto y lo cambiamos por su correspondiente. Después seguimos y ya no hay. El siguiente punto es ahora con los puntos entre los paréntesis cerrados. Buscamos y aquí encontramos uno y lo cambiamos por su correspondiente. Seguimos con la siguiente regla que es ahora de reducir. Ahora, donde haya dos o más puntos los colapsamos a uno. Después los paréntesis abiertos donde haya dos o más lo colapsamos a uno. Y por último, donde haya dos o más paréntesis cerrados, los colapsamos solo a uno. Obteniendo con ello un formato más simple de la estructura con la que iniciamos. Ahora bien, si observamos esa estructura, vemos que lo que nos da la información importante son los paréntesis abiertos y cerrados, dado que entre cada uno de ellos encontramos un punto. Por ello, nosotros si a una cadena en formato punto paréntesis que viene de un árbol le retiramos estos puntos, podemos obtener su cadena en formato punto paréntesis simplificado. De la siguiente forma, entonces nos quedaría esta nueva estructura, lo cual nos va a ayudar a que esta secuencia sea un poco más pequeña, pero que siga preservando su información estructural para que podamos analizarla rápidamente en un algoritmo. Así, nosotros pasamos de una secuencia de 80 elementos a una secuencia de 9, pero manteniendo sus motivos estructurales. Regresamos a la pregunta, ¿cuál es la similitud estructural más grande entre estas estructuras? Pues utilizando esta metodología que les enseñamos y un algoritmo para hacer esa búsqueda, obtuvimos lo siguiente.
donde el mismo color indica que comparten esa estructura y en sí mismo esta estructura se encontró 2 veces en el mismo ARN. Entonces, esta verde es igual que esta verde, la roja igual que la roja, y esta moradita pues, salió 2 veces. Entonces, esas son las estructuras más grandes que comparten estos 2 RNAs, pero hacer lo mismo para cada uno de ellos pues, es complicado, entonces es útil hacerlo mediante un algoritmo. Así la meta es buscar y comparar similitudes estructurales que estén presentes en los ARNs largos no codificantes. Recordar que estos son ARNs con más de 200 nucleótidos y que no codifican para proteínas. Las secuencias están en formato FASTA, donde utilizamos las letras A, C, G y U. Generamos su estructura secundaria en formato punto paréntesis. Después ese punto paréntesis lo pasábamos a un punto paréntesis simplificado. Y utilizando un algoritmo buscábamos entre ellas similitudes estructurales para poder generar una predicción. A grosso modo, el diagrama de bloques del algoritmo, tenemos el grupo de control A, el B y el grupo validar C. Transformamos esas secuencias en su formato punto paréntesis, después las transformamos en su versión punto paréntesis simplificado. Buscamos en el grupo de control A todas las similitudes que compartan de longitud B1 y B2, que sería la longitud mínima y longitud máxima. Hacemos lo mismo para el grupo de control B. Una vez que las identificamos, ahora vemos si las que encontramos en A están en B y si las que encontramos en B están en A. Después determinamos las similitudes más representativas de A y para ello utilizamos los parámetros B3, B4 y B5 para suavizar o endurecer esa restricción de representativas. Una vez que obtenemos esa información, nosotros hacemos un grupo de prueba D, el cual contiene las secuencias de ARNs en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C, y buscamos las similitudes más representativas de A, otra vez bajo los parámetros B1, B2, B3, B4, B5, y con ellos establecemos los probables ARNs. Entonces, cabe aclarar aquí que por cada B1, B2, B3, B4, B5, y si voy cambiando yo esos valores, voy a obtener una distinta predicción. Entonces, haciendo varias de esas predicciones y analizando los resultados, se obtiene lo siguiente. Lo que vimos es que para que nosotros podamos considerar que algo está en el grupo de los ARNs largos no codificantes, pues primero debe de aparecer que en el grupo A debemos de identificar al menos 8 de ellos. Después tenemos que identificar en el grupo B a lo más 3 de esos ARNs. Y en general debemos tener que más del 75% de los ARNs largos no codificantes estén por encima de la mitad del promedio de ese grupo. Y con ello obtenemos una gráfica de frecuencias donde promediamos todos esos resultados obtenidos para analizar y dar una conclusión de si pertenece o no a dicho grupo. Permítame entrar a detalle. Entonces, en esta primera parte tenemos el grupo A, donde son los 18 largos no codificantes, donde esta línea de restricción está en 11.62, quiere decir que son las mínimas veces que deben de aparecer para ser considerados como largos no codificantes. En el grupo B tenemos los que no pertenecen a ese grupo, los cuales se ve que ninguno pasa ese umbral, mientras que en esta otra parte tenemos los que queremos nosotros validar. Sabemos nosotros que estos dos no son largos no codificantes, entonces es bueno que estén por debajo de esta línea, mientras que los otros 10 son probables que nosotros queremos determinar si son o no lo son. Volviendo al grupo A, nosotros vemos que 15 de ellos sobrepasan ese umbral, lo cual es algo bueno. Lo que sigue por investigar es qué pasa con este RNA el 4, el 16 y el 17, que no pudieron pasar el umbral. Ahora sí, comparando estas gráficas obtenidas de este lado con las de este otro lado, nosotros podemos determinar así que el ARN 38, el 40 y el 42 son más probables de ser ARNs largos no codificantes, dado que su comportamiento es muy similar al número de apariciones del grupo A. En 2020, Naviosik y sus colaboradores probaron de forma experimental, de hecho, que el ARN 42 realmente es un ARN largo no codificante, lo cual aporta validez a nuestro método. Así, se propuso un método para estudiar secuencias de ARNs representándolos por medio de cadenas en formato paréntesis simplificado. Se propuso un algoritmo que busca, compara y analiza las similitudes presentes entre los grupos de ARNs a estudiar, en este caso, de Saccharomyces cerevisiae. Así, contamos con una herramienta que nos permite identificar similitudes estructurales entre dos conjuntos. Si dichas similitudes tienen importancia en la funcionalidad del conjunto, en teoría es posible detectarlas. Por último, se sugiere que los ARNs 38, 40 y 42 son probablemente ARNs largos no codificantes, corroborándose que uno de ellos realmente
lo era. Como trabajo futuro, nos queda incorporar al algoritmo más características provenientes de la biología de los ARNs largos no codificantes para hacerlo más preciso y poder estudiar también otro tipo de organismos. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a este correo electrónico. Por su atención prestada, muchas gracias.